unas imágenes para ayudar la exposición. Y ahora ustedes deben de estar viendo la portada, que es las partículas elementales y el COVID-19. En buena medida el motivo de la charla es porque hace 50, poco más ya de 50 años que se descubrieron los quarks, hace 20 años que se descubrió el Tamiflu, y hay una relación estrecha entre ambos. El Tamiflu, como sabemos, es un profármaco que está indicado para tratamiento de la influenza y que fue descubierto en 1999, de manera tal que pasaron 30 años desde que los quarks fueron descubiertos en 1969 y ahora pues estamos en los múltiplos de 10, ¿no? También curiosamente, en 1869, Dmitri Mendeleev publicó su tabla periódica de los elementos, de manera tal que pasaron 100 años desde la tabla de los elementos de Mendeleev hasta que se inició un proceso de una nueva tabla periódica, que es el de las partículas elementales en 1969. Pues bien, entonces en este marco de decenios, de décadas, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y de eso me gustaría conversar muy rápidamente. La historia se desarrolla aquí, en este Laboratorio Nacional SLAC, acrónimo de Stanford Linear Accelerator Center, que es, como se ve en el lado derecho, un acelerador lineal. El acelerador lineal de electrones, el primero que existió, en donde se aceleraron electrones por propósitos de investigación en física experimental de altas energías, y sigue siendo el más largo hoy día. Esta es una vista aérea de la bahía, cerca de la bahía de San Francisco, y se puede ver, les señalo con el cursor, la línea en la que se acelera a los electrones para llegar hasta el final, en donde se los hace circular y chocar para producir nuevos estados de la materia. Esta es la vista aérea del laboratorio. Y en aquel entonces, en 1967, se construyó aquí un circulito que todavía se puede apreciar de laboratorios, en los que el haz de electrones se sacaba, se lo hacía circular en ambas direcciones para producir colisiones. En 1966 se disparó ahí el primer haz de electrones, y con eso se convirtió en el acelerador más largo de electrones, el acelerador lineal más largo de electrones del mundo. Sigue siendo, actualmente es el acelerador más grande. Esta es una fotografía que es un clásico, es una fotografía que está en los libros de texto de partículas elementales, porque es por aquí por donde se llegaban los electrones en 1967, 1968, se los desviaba por aquí hacia la derecha para subir con el haz y hacerlo contra un blanco de hidrógeno que se encontraba en esta parte. De manera tal que el detector, que se encontraba inmerso en un campo magnético que vemos ahí a la derecha, podía ver lo que ocurría en la colisión. Y lo que observó de manera fundamental, importante, histórica, es que el protón está hecho de partículas más pequeñas. Este es un modelo actual del átomo, es una caricatura que nos muestra a un átomo de helio con su núcleo que contiene 2 protones, 2 neutrones, pero tenemos ahí a un protón que a su vez está formado por 3 quarks en el modelo naive, 2 quarks U y un quark D, y al neutrón que está hecho por 2 quarks D y un quark U, quarks arriba y abajo por sus siglas en inglés. Esta es la tabla periódica de los elementos. No se descubrió en 1969, pero comenzó su descubrimiento en ese año con el descubrimiento de los quarks arriba y abajo, es decir, con los quarks up y down que podemos ver ahí, que forman parte de lo que nos rodea. Hoy tenemos la tabla completa que se muestra ahí, las 12 partículas de materia, 6 quarks y 6 leptones, y a la derecha esas 5 partículas que son las encargadas de mediar las interacciones, y el Higgs, que fue recientemente descubierto en 2012 en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. De manera tal que, gracias a los experimentos que se realizaron en SLAC, en la bahía de San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos, en el Laboratorio Nacional de Stanford, sabemos que el protón es algo como lo que se ve ahí, un conglomerado de quarks
de 3 quarks en el modelo naive, en los que 2 de ellos son quarks arriba y 1 de ellos es quark abajo. Es un descubrimiento fundamental. Han pasado 50 años desde entonces y conviene recordar qué más ocurrió y por qué este descubrimiento se relaciona con el COVID, con el coronavirus, con la pandemia que nos está aquejando. Es una fotografía vieja de ese laboratorio y en particular de SPEAR, Stanford Positron Electron Accelerating Ring, que es ese acelerador lineal que les mostré anteriormente, que llega hasta el final en ese círculo de edificios para separar a un haz de electrones en un círculo, en un semicírculo, y al haz de positrones en el otro semicírculo y hacerlos chocar aquí en donde estoy poniendo ahora el cursor. Gracias a esas colisiones es que se descubrió a la partícula Yepsai en 1974, en algo que se conoció como la Revolución de Septiembre, porque fue un descubrimiento significativo. No solamente se trataba de un quark nuevo al que se le llamó encanto, que se encontraba formando a esa partícula Yepsai, que tiene 2 nombres, porque se descubrió simultáneamente en la costa oeste y en la costa este. Y los físicos de Brookhaven le pusieron J, y los de la costa del Pacífico le pusieron Psi. Pero eso significó también que el modelo estándar era correcto y que entonces existiría una familia más que después habría de ser descubierta experimentalmente. En 1975, en ese mismo laboratorio, en esas mismas choques y colisiones, se descubrió al leptón tau. Y pues eso fue el motivo de premio Nobel. En 1969, el descubrimiento de los quarks fue reconocido a Jerome Friedman, Richard Taylor y Henry Kendall con el premio Nobel de 1990. Antes, en 1976, se le otorgó a Burton Richter y Samuel Ting por el descubrimiento del Yepsai, y en 1995 a Martin Perl por el descubrimiento del tau. 3 premios Nobel en física de partículas en un laboratorio que innovó al hacer circular haces de electrones en un círculo como lo vemos acá. Pero curiosamente, ese hecho tendría una gran consecuencia, y es que cuando uno curva a los electrones en una trayectoria doblada, los electrones emiten luz. Emiten una luz muy especial que es conocida como radiación de sincrotrón. Esa luz pues era emitida acá, y pronto estos semicírculos de electrones y positrones se llenaron de edificios que querían aprovechar esa luz de sincrotrón para hacer experimentos y ver qué ocurre en el mundo microscópico en otras áreas que ya no eran de la física de partículas. Fue así como Roger Kornberg, un investigador que fue de los pioneros, fue de los que pusieron sus experimentos parásitos, porque eran experimentos parásitos en el laboratorio, en el sentido de que no estaba diseñado para eso, hacían uso de la radiación de sincrotrón. Él encontró la estructura tridimensional del complejo enzimático ARN polimerasa. Lo hizo en una levadura, y con eso pues se hizo acreedor al Premio Nobel de Química en 2006. Es una enzima clave que permite la copia de la información del ADN al ARN, ¿no? En lo que se conoce como el dogma de la biología. El ADN produce un ARN y ese es el que realmente produce a las proteínas. Este fue un premio Nobel, un 4º premio Nobel para el laboratorio, pero en esta ocasión se le daba a los rayos X. Y los rayos X tienen una larga tradición en ese sentido. Aquí tenemos algunos premios Nobel que se han obtenido con el uso de los rayos X, pero en particular en la última parte de la lista, a partir de 1997 y hasta la fecha, estos rayos X tienen característica especial de que no provienen de un tubo de rayos X como lo descubrió Wilhelm Röntgen a finales del siglo antepasado, sino que son producidos en un acelerador de partículas. Esto es radiación de sincrotrón. La técnica de cristalografía de proteínas ha permitido analizar estas moléculas biológicas en un procedimiento que se describe allá a la izquierda. Se cristaliza la molécula y luego se le hace incidir rayos X para ver un patrón de difracción que permite reconstruir la densidad electrónica y permite reconstruir un modelo atómico tridimensional de las moléculas. Aquí estoy poniendo el ejemplo
del succinato de deshidrogenasa, que es una molécula importante en la cadena de la respiración y es una de las muchas que han sido descifradas de esa manera. Proteína es la palabra clave en el caso de la biología. Significa preeminente. Tan es clave que por eso la palabra implica la importancia que tienen las proteínas. Pero las proteínas no son otra cosa que un ensamblado de aminoácidos. Nosotros podemos codificar en nuestro genoma 26 aminoácidos. Hay seres vivos que codifican más. Nosotros solamente 20 y con esos tenemos para realizar las funciones vitales. Los aminoácidos son monómeros que se agrupan para formar dipéptidos, tripéptidos o polipéptidos, como el que se muestra aquí. Son cadenas, son polímeros de estos aminoácidos, y cuando esta cadena crece lo suficiente, se enreda para formar una proteína. Tenemos esos 20 aminoácidos fundamentales. Aquí están algunos de ellos, no los voy a mostrar todos, es solo para tener una idea de lo que son esos aminoácidos aglomerados de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, en algunos casos azufre, como la cisteína. Y hay algunas agrupaciones de estos aminoácidos muy sencillas, como la glutamina o la creatina, que son conocidas, algunas de ellas comercialmente. La creatina, por ejemplo, porque es utilizada por los fisicoculturistas para dar volumen muscular, ¿no? Solamente para dar algunos ejemplos de cómo estos aminoácidos se aglomeran para formar cadenas como la gliadina. La que estamos viendo ahí en la pantalla es la gliadina, que es también una proteína que se encuentra, que hace que se esponje el pan, ¿no? De hecho, es una parte que es tóxica para mucha gente, para los que son sensibles al gluten. Pero es solamente para mostrar algunos ejemplos de aminoácidos que se han aglomerado formando péptidos o proteínas. El virus del SIDA, para que nosotros tengamos una idea de los tamaños, se muestra ahí, tiene un diámetro de 120 nanómetros. Y a la derecha estoy mostrando a la gliadina, esa proteína que les acabo de mostrar, que es una fracción tóxica del gluten y que tiene un diámetro de 7.5 nanómetros, para que ustedes tengan una idea de los tamaños. Existen muchos ejemplos de proteínas conocidos, algunos como la melanina, que colora la piel para protegernos de la radiación ultravioleta, o la insulina, que es fundamental porque se produce en el páncreas y regula la manera como incorporamos la glucosa a la sangre, de manera tal que esos son los ladrillos fundamentales de la vida. En el laboratorio SLAC del que estamos hablando, donde se descubrieron los quarks, donde se descubrió al quark Encanto, donde se descubrió al leptón tau, se construyó también por primera vez un fármaco capaz de combatir, de inhibir la actividad del virus de la influenza H1N1, que como ustedes saben, atacó también como una pandemia en 2009. Aquí les estoy mostrando a la izquierda un diagrama del virus con las diferentes partes que lo constituyen. Se ven las espigas, dos tipos de espigas, una espiga verde a la que llamamos espiga neuranimidasa porque tiene una proteína que se llama de esa manera, y otra que se llama hemaglutinina. Estas dos N y H son las que le dan el nombre de H1N1 al virus. Luego tiene una cápside y una cubierta lipídica que al ser de lípidos, al estar formada por grasa, se disuelve con alcohol. Y desde ahí la medida de limpiarnos con alcohol para disolver la estructura que protege al ARN del virus. El oseltamivir es un profármaco selectivo contra el virus contra este virus H1N1, y fue diseñado en SLAC, en el laboratorio del que estamos hablando. Ahí empieza la relación entre lo que los físicos hacen, las herramientas que utilizan, los aceleradores que han ocupado para hacer sus descubrimientos y cómo esas herramientas han sido útiles para encontrar fármacos útiles en la salud. Este oseltamivir, o en su nombre comercial Tamiflu, es un profármaco. Esto quiere decir que es una sustancia inactiva, no es el fármaco en sí. Es una sustancia inactiva que cuando ingresa al cuerpo se activa con otras sustancias que le proporciona el cuerpo en el hígado. Decimos que es un profármaco hepático porque es en el hígado donde adquiere las componentes necesarias para activarse.
Esta es la molécula del oseltamivir y ahí está la presentación comercial a la derecha. Es un descubrimiento de biólogos, de farmacobiólogos, trabajando con luz de sincrotrón en SLAC, en el National Accelerator Center de SLAC. Si nosotros vemos al virus otra vez aquí, les estoy mostrando al H1N1 que tiene la estructura parecida a la del coronavirus, es la misma estructura que tiene el virus COVID. En la espiga neuranimidasa, que es la espiga verde acá, se puede ver la estructura molecular de esa proteína. Está formado por 4 monómeros. Aquí ustedes pueden ver esto, ese tetrámero. Y en este caso, la mancha azul que ustedes pueden ver ahí es el Tamiflu ya relacionado con esa molécula. Es decir, el Tamiflu es esa molécula que les mostré que se ha adherido a la neuranimidasa y al hacerlo ha deshabilitado las funciones que tiene esa proteína del coronavirus. Aquí a la derecha abajo les estoy mostrando qué ocurre entonces con el virus cuando el paciente ha tomado Tamiflu. La espiga, la proteína espiga, ha cambiado de forma, de la forma original que tenía, ha cambiado por efecto del Tamiflu, y con eso el virus ya no puede adherirse a la pared celular y de esa manera ya no puede infectar más células. Entonces la infección se detiene. Eso fue un fármaco muy efectivo en 2009. Pero también el cuerpo produce anticuerpos. Y este es el caso de la figura que está a la izquierda. Ahí podemos ver a la neuranimidasa, esa proteína espiga, esa proteína del virus, que en este caso es inhibido ya no con el Tamiflu, sino con los anticuerpos que se han producido después de la infección. Se han adherido a cada uno de los monómeros estas estructuras moleculares que impiden ya que el virus se incorpore a las células sanas. Es otra manera, en este caso natural, de reacción para inhibir al virus. Para darnos una idea de lo que significa eso en términos de análisis, de física y de lo que implica en otras disciplinas, les pongo aquí algunos numeritos. Aproximadamente 10 átomos constituyen un aminoácido. Es un número rudo. Hay aminoácidos que pueden llegar hasta tener hasta 30, 40, 50 átomos, y también hay proteínas que tienen más de 100 aminoácidos. Hay algunas proteínas que llegan a tener hasta 500 aminoácidos. Pero digamos que típicamente 100 aminoácidos llegan a constituir una proteína. En la cápside, es decir, en la cubierta del virus VIH, del SIDA, se encuentran 1.300 proteínas, de manera que en la cápside del VIH, tan solo en la cápside, en la cubierta del virus del SIDA, encontramos más de 1 millón de átomos, 1.300.000. Si consideramos al virus del SIDA en su totalidad, nos daremos cuenta de que existen en él 64 millones de átomos. Y para poder diseñar fármacos, para poder pensar en una vacuna, para poder entender la manera como el virus ataca y la manera como el virus actúa, es necesario contar con un mapa de ubicación, de tipo de átomos y de su nube electrónica de este número de átomos, 64 millones. De tal suerte que es necesario contar con cómputo, con supercómputo, ¿no? Una de las maneras como se está considerando atacar al coronavirus, hay dos vertientes. Una es la vacuna, por un lado, y por otro lado es fármacos o profármacos antivirales. Y una de las posibilidades, es decir, una de las dianas terapéuticas es la proteasa. La proteasa es una enzima que tiene una función, es una enzima que tiene de naturaleza proteica, que tiene la propiedad de ayudar en la replicación del ARN del virus. Es decir, es el que le provee al ARN del virus todas las componentes necesarias a partir del citoplasma de la célula, las componentes necesarias para ir armando una réplica. De manera tal que conocer la proteasa es fundamental, así como conocer todas las estructuras moleculares de la hemaglutinina, de la neuranimidasa, de la proteasa, etc.
Y esto ocurrió ahora de manera impresionante en tan solo 4 semanas, gracias a la luz de sincrotrón. Aquí les estoy mostrando una fotografía del sincrotrón de Shanghái en China, en donde en 4 semanas, cuando les llegó las primeras muestras de virus, fueron capaces de sacar la estructura, esta estructura que les estoy mostrando ahí, de la proteasa del coronavirus. Esa estructura parece un corazón, pero en realidad no lo es. Son 2 monómeros, uno que están viendo ustedes enfrente cruzado en una imagen espejo del otro monómero, de tal suerte que tenemos un dímero que es la proteasa del SARS-CoV-2. Esa estructura que estamos viendo ahí se obtuvo en solo unas semanas. Para finales de enero se había publicado esa estructura y con eso se iniciaron un montón de estudios encaminados a diseñar químicos que se puedan acoplar a algunos puntos activos de esta estructura. Aquí les estoy mostrando solamente algunos, el velpatasvir, el diosmin, el hesperidin. Son algunos de los fármacos, algunas moléculas que se pueden adherir a algunos de los puntos activos de la proteasa, inhibiendo su actividad. Esa es una de las actividades que se están llevando a cabo, pero no solamente con la proteasa, también con las otras proteínas que forman al virus. Como sabemos, actualmente se están ensayando ya terapias con estos antivirales, pero también se está trabajando en la vacuna, de la que ya no me da tiempo de conversar mucho. En todo caso, quiero concluir esta presentación haciendo el punto que es el motivo de mi charla, y es que los quarks y el Tamiflu con el coronavirus tienen un parecido fundamental. Es que los quarks, el Tamiflu y el coronavirus han sido develados con aceleradores de partículas que se utilizan muy intensamente por los físicos que tratan de develar los principios fundamentales del universo, la estructura elemental de la materia, pero que también acaban siendo instrumentos de progreso en otras áreas del conocimiento. Los aceleradores de partículas elementales producen luz de sincrotrón, y con la luz de sincrotrón se hace investigación en muchísimas áreas como la química, la biología, la farmacología, la geofísica, de manera tal que hemos llegado ya a una época en la que el conocimiento se integra de una manera más completa para darnos una visión general de las cosas. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Estoy viendo las... ¿Alguna pregunta, amigos? Yo tengo una. México está participando en estos proyectos de física de partículas, pero entiendo también está atacando el COVID de alguna manera, ¿no? Con los científicos. Sí, hay varios proyectos, hay alrededor en este momento de 30 proyectos que están compitiendo por financiamiento en nuestra agencia, CONACYT, de todo tipo. Hay proyectos de investigación en el virus mismo, en estos temas de los que estábamos hablando. Hay, por ejemplo, gente que está trabajando con metaloproteínas, que está buscando la manera de ver cómo se relaciona la neuranimidasa del virus al acoplarse con la proteína ACE2, que es una metaloproteína, para ver si también se puede buscar un inhibidor en ese sentido. Hay gente que está investigando si también ocurre la incorporación del virus no solamente a través de la proteína ACE2 que está en la pared celular, sino que probablemente podría incursionar en la célula a través de los microtúbulos, estos microtúbulos que forman el citoesqueleto de la célula. Hay gente que está trabajando en la polimerasa, es decir, en la manera de intervenir en el proceso de reproducción del ARN.
Hay diferentes investigadores trabajando en la vacuna, trabajando en antivirales, y por supuesto que también hay varios investigadores que están construyendo respiradores, que han ideado nuevas maneras de diagnóstico rápido, de varios tipos, así como de diagnóstico poblacional. Hay un investigador que ideó un método para medir poblaciones hasta 19,000 personas y tratar de catalogar mejor la incidencia de la pandemia en poblaciones enteras. Así como estos, hay pues muchísimos proyectos en proceso, en desarrollo, en todas las áreas, desde el diagnóstico hasta la terapia, pasando por la investigación básica y muy aplicada. Muy bien, y según tu cálculo, ¿tú crees que tengamos una vacuna en un año por lo menos? Bueno, hay ahorita varias opciones ya, ¿no? La más avanzada, como sabemos, es la de Oxford, que promete tener probablemente ya para finales de año una vacuna, pero hay otras aproximaciones como la de Moderna, de hecho, la de Moderna se enfoca más a esto de lo que yo hablé, a la neuraminidasa, está buscando generar anticuerpos, probablemente más parecido a lo que yo mostré acá, a partir de la estructura molecular de la neuraminidasa, y eso también una posibilidad, una opción interesante. Hay, yo creo que alrededor de 6 o 7 intentos internacionales muy interesantes de vacunas que actúan de diferente manera, y probablemente muchas de ellas, si no es que todas, podrían ser exitosas. Pero sí es muy probable que la vacuna esté llegando a nuestros países probablemente el año que entra, de manera tal que hay que seguir con los cuidados necesarios para impedir que la pandemia siga creciendo. Estimado doctor Herrera, hay una pregunta del público, por favor, la anotaba en el chat. La pregunta de Indira Dolores es, una pregunta, ¿cuándo se usa el DRX y cuándo un sincrotón para elucidar estructuras? Sí. Bueno, los rayos X convencionales se pueden utilizar las mismas técnicas que se utilizan en sincrotrón. El problema con los tubos de rayos X o los rayos X de laboratorio es que tienen una brillantez menor, es decir, tienen menos número de fotones por unidad de tiempo, por unidad de área, y eso haría muy demorado el proceso. Se necesita una gran cantidad de fotones, se necesita una brillantez alta en el haz para poder extraer la estructura de manera eficiente y rápida. Si se necesita mucho tiempo porque la cantidad de fotones que hay en el haz de rayos X es muy baja, entonces probablemente la molécula se degrade en el tiempo en el que se está haciendo la medición. Es importante que para procesos biológicos el proceso sea rápido, que permita que la estructura molecular biológica de la que se está interesado no sufra cambios durante el análisis. En esos casos, por eso la luz de sincrotrón es mucho mejor, ¿no? Provee además una estructura estroboscópica que a menudo le permite a los especialistas ver cómo se mueve una molécula, cómo cambia de posición. Tiene pues varias ventajas. La luz de sincrotrón es en ese sentido mucho mejor en términos de brillantez y de estructura para elucidar moléculas grandes. Ahora existen también métodos que se pueden utilizar en luz de sincrotrón. En 2017 se otorgó el premio Nobel a unos químicos que idearon la manera de reconstruir toda la estructura molecular de alguna proteína o de los virus a partir de los diferentes pedazos de la proteína. Eso también ha permitido que muchos de esos análisis se puedan realizar ya con rayos X convencionales y no que necesariamente se tenga que recurrir a luz de sincrotrón. No obstante, la luz de sincrotrón sigue siendo una herramienta de lujo para ese tipo de estudios. Muchas gracias, estimado Gerardo. Muchas gracias por tu excelente presentación. Será hasta un próximo encuentro. Gracias. Sí, pues, muchísimas gracias. Hasta luego.